Buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy seguimos con la cuarta sesión del curso Enfoque de Género, Feminidades y Masculinidades no hegemónicas. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante que ya lo dejamos en punta el lunes pasado. Es el tema de cómo se relaciona la seducción, el enfoque de género y asuntos como el acoso sexual, un tema que habíamos tratado también hace 2 semanas. Y hoy vamos a profundizar un poco en la primera parte de la sesión en la teoría de Robert Greene planteada en el arte de la seducción. Y ya en la segunda parte vamos a hablar también de una teoría que tampoco desarrollamos la clase pasada, que tiene que ver con el código sexual, en donde hay una serie de investigadores como Mario Luna, también como Helen Fisher, e igualmente como Natus, que han tratado el tema, y también desde el lado del enfoque de género, la señora Nuria Varela ha hablado también del tema relacionado con los mitos del amor romántico. Así que vamos a tener una sesión muy cargada. Hoy, como siempre, nos acompañan panelistas. Le doy la bienvenida al amigo Néstor Restrepo Jiménez y también al amigo Andy García. Y ahorita vamos a ver si tenemos una panelista invitada que está por confirmar. Así que espero que les guste esta sesión. Es un curso de pensamiento crítico. Acá no estamos defendiendo ideologías, acá no estamos defendiendo fundamentalismos. Cada panelista es responsable de lo que diga y por eso mismo siempre invitamos personas con diferentes formaciones académicas y también con diferentes concepciones del tema, para que vean ustedes que esto no es una doctrina. Así que me gustaría que las personas que estamos invitando hoy argumenten, opinen libremente, porque esto acá no es una santa inquisición, ni tampoco es una secta, es simplemente un espacio de reflexión, de democracia deliberativa. Bueno, espero que les guste este espacio y le doy paso a las personas invitadas. Andy, Néstor, bienvenidos. Andy, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a este curso. Es un placer contar con usted. Ella había sido panelista estrella en el curso de COVID-19 y hoy de nuevo aquí Andy, que es un amigo artista que es polifacético porque es actor, es comediante, es cuentero y muchas cosas más. Y también es un coach y él quiere también hablarnos de su conocimiento y de su experiencia. Andy, cuéntenos, hermano. Ahora, pues los saludos de Acá. Manhattan. Los saludos de Manhattan. Manhattan es Bucaramanga hoy por hoy. Ahorita por un tema de lo que es el ego, de lo que es la... Es que cuando soltamos el carro y no sabemos ni siquiera conducir, que el carro es el cuerpo humano, ¿no? Eso, la escuela de Gurdjieff hablaba de eso. Nos desbocamos y nos estrellamos. Y unas personas hablando de que yo estudio producción de radio y medios visuales, una pizzería con un nombre muy relevante. O sea, si yo te digo radioactiva, ¿tú qué piensas, Wilmer? Radioactiva. O sea, eso sí, desmutea al Uy, yo momento porque pienso, te pregunto. lo primero que pienso es en una emisora. Y si te digo que, y ahora que está conectando a Néstor Restrepo para compartir con él, si yo le digo a Néstor que Radioactiva aquí en Bucaramanga es una pizzería en donde creen que una pizza de $1 y $2 son 25.000 pesos. Eso es como la creatividad de cada quien. Aquí Radioactiva siempre se institucionalizó como una emisora de rock. eh, y Radioactiva pues desde los años 90 y así uno asocia pues como esa palabra, pero radioactividad pues sí tiene que ver mucho con el tema de, de energías, de lo que tiene que ver con temas ¿cómo es que se llama? De esas bombas atómicas Tipo y Chernobyl, tipo exacto, Chernobyl, ¿no? correcto. Pero Y muy curioso, pues, la poner un nombre toxicidad, de que eso es la a toxicidad una del universo de pizzería. nuestros pensamientos,
Sí, sí, a eso iba. O sea, la toxicidad que es el universo de nuestros pensamientos nos lleva a pensar a unas personas que, o sea, si tú haces un comentario, digamos, en el café que tengo allá en Guatapé, que tengo con familia, pues yo te voy a decir como que, mira, respétame, claro, no te lo digo yo, ni te lo dice mi parte empresarial, sino te lo dice mi ego, y te hablo desde el ego. Pero igual cada quien es responsable de sus propias emociones, y eso fue lo que sucedió, y por eso que en Bucaramanga últimamente está sonando mucho la palabra manjaran. Tú decías que eres, ahorita antes de la conexión contabas de que tú eres, generas debates a través del Atlético Nacional, yo te dije que soy hincha del Atlético Bucaramanga, luego dije, no, mentiras, perdón, soy hincha del Inter Manjaran. El Inter de Bucaramanga. Bueno, pues, Imagínese, mano. eh, Wilmer, entremos en materia. Usted que es el ponente moderador, eh, cuéntenos de qué nos vamos a hablar esta tarde, en la clase de hoy. Néstor y Andy, demás personas que nos están viendo en este momento, hoy tenemos dos temas grandes para debatir. El primero, basado en un libro que ya mencionamos la clase pasada, pero que no lo profundizamos mucho, que es El arte de la seducción de Robert Greene. Particularmente vamos a centrarnos en el capítulo de seductores y antiseductores, porque en este curso hemos partido de la tesis que el acoso sexual, que es un tema de género y que es un tema también que le compete a las feminidades y a las masculinidades no hegemónicas, es porque cuando una persona acosa sexualmente a otra, es porque no sabe seducir o porque sabe seducir y no lo está aplicando. Y por eso mismo, hoy quiero que vamos a analizar seductor por seductor, antiseductor por antiseductor. Obviamente no puede faltar la anécdota personal y por eso aquí estamos tres personas que queremos debatir el tema. Ahorita Néstor decía que no hay mujeres, pero es porque es un tema que no solamente le compete a las mujeres. Es más, me atrevo a decir que es un tema que nos compete más a nosotros como hombres, porque la mayoría de acosadores sexuales somos los hombres. Entonces, me parece que es mejor que haya tres hombres a que haya tres mujeres en este tema particularmente, porque somos nosotros los que tenemos que evaluar hasta qué punto estamos siendo seductores o hasta qué punto estamos siendo acosadores sexuales. Así que antes de entrar en materia con la teoría de Robert Greene y también aclarando que en la segunda parte de la sesión, más o menos a las 5 de la tarde, vamos a hablar de otro tema que también es conexo, que tiene que ver con los asuntos del amor romántico y los estereotipos asociados a los príncipes, a las princesas, y también el tema de las jerarquías sociales, de los machos alfa, los machos beta, los machos gamma, los machos omega y toda esa teoría que también la queremos debatir ahora. Es importante que escuchemos a la gente que nos está viendo y que recordemos lo que hemos hecho hasta el momento. En la primera sesión presentamos el curso y hablamos de 4 unidades. Apenas estamos en la primera unidad que tiene que ver con ese tema de los estereotipos. Por eso en la segunda sesión hablamos del acoso sexual. En la tercera hablamos del tema del lenguaje inclusivo y la primera parte de la seducción. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la seducción y vamos a tocar otro tema que me parece bastante interesante, que es el tema del amor romántico, el amor idealizado en los cuentos de hada, el amor que se construye desde prototipos, estereotipos y arquetipos de género. En ese sentido, antes de entrar en la teoría, me gustaría que Andy y Néstor nos contaran alguna anécdota que les haya pasado en este proceso de seducción. Por ejemplo, si alguna vez les han robado un beso o ustedes han robado un beso y fueron acosadores y luego se dieron cuenta que eran acosadores, pero ya había pasado mucho tiempo, porque este tema del acoso sexual apenas se está visibilizando. En lo personal, yo acepto que en mi época de estudiante fui acosador sexual e incluso ya habiéndome graduado y siendo profesor, fui acosador sexual, así que si me demandan, me dejaré demandar porque ante todo hay que escuchar las demandas de la gente, porque el acoso sexual es cuando yo paso unos límites, cuando me dicen no y yo sigo diciendo que sí,
me dicen no y yo sigo diciendo que sí. Entonces, Andy, Néstor, cuéntenme sus experiencias. ¿Han sido acosados o han sido acosadores o las dos cosas? Yo estoy levantando la mano porque me gusta la honestidad que tiene Wilmer. Qué pena, Néstor, si tenías ganas de decir algo, porque yo he estado, Néstor, en ambos bandos. Y me gusta lo que dice Wilmer porque, o sea, yo puedo denunciar, pero a mí también me pueden denunciar. No porque yo me haya robado un beso. Es que a veces el acoso también es una palabra. Hay un comediante que decía, por ejemplo, digamos que, no sé, Néstor está pasando con la hija y la hija tiene, por poner, yo tengo 26 años, digamos que la hija tiene 20 años y la hija me pareció muy linda. Y es como que yo le grité como que, oiga, mamacita, usted está, hoy el sol salió radiante porque usted amaneció, algo así. La intención no es negativa, pero es como que un gamín llegue y me diga, oiga, guapo, están lindos los tenis. Uno va a quedar como, espere, espere, ¿qué me dijo? O sea, uno se va a sentir incómodo, ¿cierto? Eso es lo que sienten las mujeres. Sin embargo, Néstor y Wilmer, yo a los 6 años, yo pierdo mi virginidad de labios con una empleada que me hacían decirle prima. O sea, como dice Wilmer, la intención que él trataba de decir es que los hombres, claro, somos acosadores, pero claro, también somos acosados. Mi mamá me permitía muchas cosas con esa persona y al punto de, o sea, así como decimos que el acoso prácticamente es cualquier cosa, la violación también puede ser prácticamente cualquier cosa, hasta dejarse tocar. O sea, no solo es tocar, es dejarse tocar. Y ella se dejaba tocar y todo eso, y fueron como 4 años y medio con esas relaciones tóxicas. Hoy por hoy mi mamá está en Suecia y esta persona también está en Suecia, y cuando mi mamá me dice que quiere que la visite de paseo allá, yo me asusto, no normal. Yo digo, pues allá está cerquita aquella, y bueno, son cosas que uno no ha madurado. Pero antes del cuento que yo le debo a Wilmer y que también le quiero compartir a Néstor y a las personas que nos están viendo, quería compartir esa experiencia y decirles que no, a los hombres también nos acosan, como dice Wilmer. De hecho, hasta los mismos hombres nos pueden acosar. Yo aquí en Bucaramanga no he vivido toda la vida, yo viví mucho tiempo en Antioquia, en Oriente Antioqueño, en Envigado, en Santa Elena, pero en una época cuando yo entrenaba aquí natación con la mitad de la selección Colombia Paralímpica, que ellos me enseñaron muchísimas cosas, entre otras me enseñaron que las limitantes están acá. Un día en un entrenamiento se me acerca un hombre, yo luego de haber estado en una cabina de internet privada, esas privadas, y me empieza como que a decir que si yo era homosexual. Pues yo no tengo nada contra los homosexuales, pero pues ya se estaba metiendo como que en mi campo, ¿no? O sea, como que ya estaban en fuera de lugar. Me dice el gringo, me dice el gringo. Sin embargo, una simple pregunta así ya entraremos a debatirlo si quieren, puede ser acoso. Ese era la intervención que yo quería hacer y recomendarles, hablando de todo esto, una canción de Residente y Bad Bunny, Bellacoso. Bueno, aquí es muy importante definir qué es acoso. Y lo que dijo ahorita Wilmer me parece muy bacano, porque Wilmer dice es pasar los límites de lo que es permitido, ¿cierto? En ese caso, pues, he sentido que sí he sido acosador, pero de manera ingenua, porque yo no era así como de atacar y acosar y de estar encima de las personas o de la mujer en cuestión. Por ejemplo, como que hey, salgamos a bailar, insistir en bailar, en esas cosas, pero temas como que me haya sentido acosado. Ahorita que Andy habla que un hombre se le acercó a mí, he tenido la experiencia de 2 hombres que se me han acercado a mí. Uno de ellos fue mi profesor en la universidad. Estábamos escampando, yo estaba con 2 compañeras, él llegó a escamparse también, y él dijo, ay, qué rico tomarle una foto a Néstor en una tina con un patito de hule. Y otras compañeras cagadas de la risa, y yo pues sonrojado, y el tipo pues cauteaba la risa también, pero no sé si lo habrá hecho con intención de o solamente por incomodar en el momento, pero uno se siente muy pues apenado en el momento, sabiendo pues la orientación sexual del hombre y con las cosas que salía. Entonces, eso pues me pasó a mí. Pero de ser un acosador de mi parte, pues no lo he sentido así. Antes, digo yo que
que en cuestiones de seducción, pues yo soy un antiseductor porque al seducir poco, tal vez con las palabras, escribiendo, es otra cosa, pero así en persona y diciéndole de llegar a una mujer, sí ha sido como complejo ese tema. Pues no eres el único antiseductor aquí, yo creo que hasta Wilmer, y pues si yo digo que soy seductor les estaré mintiendo. Eh, Creo que tengo más mugre en las manos que novia en mi vida. Más mugre en las uñas que cantidad de novias que tienen. Sin embargo, aquí nos acompaña otro panelista, pero a ese panelista no le gusta trabajar. Ese sí no le gusta hablar mierdas, ese no le gusta nada. Entonces lo perdonarán, pero aquí está un panelista, ese sí es seductor, chicos. Ya se los presento. Mire. Una pregunta para vos, Andy, que aquí está participando mi amigo Andrés Piedradita. Le pregunta, usted como santanderiano, ¿las mujeres allá es verdad que son arrechas y lo cascan a uno? No, este man se va Pues es que si yo le cuento, dame un momento que me salí cuando te salen las notificaciones, pero mira, si yo te respondo eso, ¿fuiste tú, Nicolás, el que me preguntó eso? Aquí en el chat, Andrés Piedradita. Bueno, es que si respondo eso me cascan. Con eso lo dijo todo. Y eso que no vivo con eso que en este momento no tengo novia santanderiana, es más, tengo un levante por allá en Medellín, precisamente en Envigado, pero no, mejor no respondemos porque me levantan. Wilmer. Así es la cosa. Wilmer. Sí, ahora sí entremos en materia, que ya tenemos más conexiones y más gente preguntando. Es algo bastante curioso porque yo creo que uno, por feo y por pobre que sea, algo ha tenido que seducir en la vida. Y de hecho, si nos vamos a la etimología de la palabra, seducir es engañar. Así que es mostrar algo idealizado. Y por eso en la segunda parte vamos a hablar de ese tema del amor romántico que nos venden en los cuentos de hadas. Entonces, cuando uno lee la teoría de Robert Greene en el arte de la seducción, se da cuenta que cualquier persona puede ser seductora. O sea, nosotros creemos aquí que solamente los que son ricos, atractivos o buena gente seducen. O sea, a veces seducen los que son feos, pobres y malas personas, porque la seducción no tiene reglas fijas y por eso mismo quiero plantearles la primera parte de la teoría de Robert Greene. Robert Greene sitúa a Cleopatra VII, la reina de Egipto, como la primera gran seductora. Y es porque ella tenía una serie de cualidades que la hacían lograr sus propósitos sin incurrir necesariamente en la violencia. Cleopatra seducía porque era políglota, también porque era rica, porque era sensual, porque era original y en especial porque era una persona que sabía lo que quería. En ese sentido, quiero que hablemos primero de lo contrario de Cleopatra, es decir, de aquellos que han tenido que usar la fuerza para poder lograr sus objetivos, porque me parece interesante ir clasificando y en ese sentido hablemos primero del sofocador, que es un tipo de antiseductor que es bastante polémico. El sofocador va mucho más allá que el acosador, porque el acosador es el que le dice no y sigue queriendo imponerse. El sofocador es el que va hasta el trabajo de la persona, va hasta la universidad, la llama 200 veces o lo llama 200 veces. O sea, el sofocador es uno de los tipos de antiseductores que tipifica Robert Greene. En ese sentido, quiero contarles la anécdota de alguien que yo conozco que se puede clasificar como sofocador. Por ejemplo, él pretende a una mujer y él es capaz de llamarla 200 veces seguidas. Y él es experto en hacerse bloquear las novias
le duran un día y también tiene cierto problema mental. ¿Ustedes conocen casos de personas que sean sofocadoras? Porque esa es la imagen del peor antiseductor que ustedes puedan imaginarse. O sea, una persona que sea capaz de llamar 200 veces a otra, que sea capaz de amenazar de muerte solo porque no le presta atención, que sea capaz de perseguir. Yo he conocido historias de amigas, sobre todo, que me han contado de tipos que las persiguen en la universidad, en el trabajo, en el barrio, que amenazan de muerte a todos los que se le acercan. ¿Ustedes han conocido casos de esos? Hay un punto clave que estás mencionando. Te compartí algo de un vecino que vive arriba que también, pues, no es normal del todo y yo odio que hable mal de las mujeres. Inclusive hoy la invitada que está acá, antes de que nos conectáramos aquí en el live, yo decía, la quiero conocer, me encanta, leo un café, ta, ta, ta. Prefiero hablar bien de alguien, así no la conozca, a permitirme hablar mal, así me caiga mal, así sea no del amarillo, sino del negro con rojo, que es el centro demoníaco, ¿no? O sea, por poner el caso. Aquí entra un tema y es el estado mental. ¿Cómo así el estado mental? El estado mental del acosador, del sofocador, del antiseductor y el seductor. Les voy a compartir primero algo. Yo digo que soy antiseductor, pero el año pasado me acuerdo que una costeña, chicos, o sea, hay una amiga de una compañera de la universidad que estudiaba otra carrera y no siguió estudiando, y se me sienta al lado y empieza a mirarme y tratando como que decirme algo, y llega y me dice, ¿te puedo decir algo? Que tú eres como bobo, ¿cierto? Y yo, pues depende. Yo le dije como que, no sé a qué te referías. Me dijo, es que tú me gustas. Y yo le dije, ay, en serio, yo también me gusto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es el estado mental. El estado mental mío era, no quiero nada contigo, no me interesas, ya. Ella paró ahí, o sea, no era antiseductora, no era seductora, no era nada. Sin embargo, el tema de las personas que son sofocadoras, volvemos a la palabra mágica, estado mental, muchas veces a mí me han sofocado y me han sofocado colegas. Un periodista que defiende la lucha contra el maltrato a la mujer, imagínense, contra el acoso a la mujer, y me comparte una amiga de Florida Blanca que la estaban acosando, y yo le comento a un amigo de los dos, o sea, porque ella era una conocida y yo le comento a un amigo más cercano, y empieza a bombardearme durante un fin de semana con llamadas, con lo voy a llamar, lo voy a llevar a citación en la fiscalía, ta, 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 ta. Eso también es sofocar. Entonces, yo creo que las personas que están en ese estado mental lo que logran socialmente es terminar aisladas, es terminar siendo señaladas, como dice Wilmer, bloqueadas. No, no quiero decir que a mí no me hayan bloqueado por eso, y tampoco quiero decir que yo no bloqueo a nadie, porque es que hay una frase muy mágica, que con esto quiero cerrar antes de la intervención de Néstor, y hay que entender que mi libertad comienza donde termina la del otro y termina donde comienza la del otro. Correcto, sí, estoy de acuerdo contigo, Andy. El tema es que el sofocador es el que nosotros conocemos como el intenso, el que está encima, llamando, buscando por todo lado, se aparece en cualquier momento. Hace 8 días hablaba con Vivienda y le preguntaba que cómo se sentía ella como mujer ante las solicitudes de amistad en Facebook, porque los hombres en ese sentido son demasiado intensos, porque ven una niña bonita que monta fotos espectaculares o estados en historias de Facebook bonitos, entonces ya están encima, o la mami, o la bebé, empiezan a llamar por el teléfono que sale en Facebook, en el Messenger, empiezan a llamar, entonces los hombres tienden como a eso, como a ser más sofocantes que la misma mujer. Pero también hay mujeres que son sofocantes y que también están pendientes de lo que hace su pareja y es como si fuera una marca personal, estilo, ya poniéndole palabras de fútbol, que están encima de su pareja, queriendo saber dónde están, con quién están, qué están haciendo, al punto de que no dejan al hombre a trabajar de manera tranquila y también interactuar con demás personas de otro género porque van a preguntar, ¿y esa mujer quién es? ¿Por qué tal cosa? Entonces,
se presenta de las dos maneras. El marcaje mujer a hombre, que en fútbol lo entendemos como man to man, el marcaje hombre a hombre, pero sí, es clave lo que tú dices, es clave lo que tú dices, y sin embargo, pues yo, por ejemplo, no hablo de mi colega periodista, no digo nombre propio, no digo nada, ni siquiera cómo se llama el grupo periodístico del cual es el director ejecutivo, porque aprendí a regañar en privado y felicitar en público, y pues cuando nosotros empezamos a hablar mal de alguien, primero hablamos más mal de nosotros mismos que de ese alguien, y segundo, le estamos dando mala publicidad a alguien que no necesita publicidad por lo estúpido que es, por ejemplo. Cierto. ¿Qué dice don Wilmer? Sí, estamos de acuerdo en ese punto y también hay algo que me parece muy curioso de esta teoría, que así como existe un acosador que tiene comportamientos de sofocación, también está el otro extremo, que Robert Greene también lo trabaja en su libro Arte de la Seducción, que nosotros popularmente lo llamamos el roncón, el dormido, y Robert Greene lo llama el farfullador. O sea que es alguien que no tiene sentido de la oportunidad, es alguien cohibido. Y muchas veces los farfulladores son evangélicos, por ejemplo, como esos tipos que dicen que llegan vírgenes al matrimonio y que desprecian oportunidades de seducción solamente por su doctrina, y eso es respetable, pero no lo comparto, porque para mí la sexualidad es sagrada. En ese sentido, yo he conocido hombres que tienen unas oportunidades tremendas de ligar, pero por su religión o por su cohibición o por su timidez no aprovechan. Y a eso los llamamos vulgarmente roncones. ¿Tienen alguna historia en la que hayan sido roncones o han conocido hombres roncones? Y ya esto se aleja del tema del acoso sexual y ya entra en otro Sí. terreno de la seducción, pero que también vale la pena reflexionar. ¿Qué piensan ustedes de ese tema de los dormidos? Wilmer, yo, como le he explicado, soy activista, soy coach sistémico, manejo gente aquí en la Comuna 7 de Legislato. El año pasado conseguí 309 votos, pero soy el ser humano más roncón del mundo. O sea, literalmente una nena se me puede estar acercando y tocándome, ya sabemos dónde, y me puede gustar, pero yo digo... como mi perro cuando lo van a consentir, él llega y se bota patas arriba. Así soy yo. Sin embargo, soy extrovertido, soy espiritual, no soy religioso. Yo ejerzo el catolicismo y soy franciscano, pero practico el budismo, soy artista, soy social. Entonces, quería interrumpir antes de que Néstor nos contara pronto alguna anécdota, porque yo soy roncón, pero no tengo ninguna de esas características que mencionó Wilmer anteriormente, y por eso me estaba riendo y quería como que tratar de hacerlos reír a ustedes también, como para devolvérsela a Wilmer. Bueno, muchachos, sin ser evangélico ni nada de esas cosas, pero yo soy tremendo roncón también. Tremendo roncón. A mí una mujer me dijo, ¿para qué no aproveché en su momento? Y yo, mierda. O sea, son cosas que uno de pronto, las señales o lo que ellas quieren en el momento, no es el momento de uno, uno no entiende, porque uno trata de avanzar y la chica en cuestión no le muestra como el interés, ¿cierto? Entonces uno como que se cohíbe y ahí uno pues como que deja de insistir. Entonces ahí es cuando uno entiende porque cuando uno deja de insistir, ahí sí muestra, ahí sí hay interés de esa persona. Entonces, como yo me relajé y me dediqué a otras cosas y de hecho me fui a trabajar a otra parte, entonces en ese lazo de tiempo, como que la otra persona sintió la ausencia mía y ya ella quería estar conmigo cuando yo ya estaba pensando en otras cosas. O sea, es algo muy demasiado raro, pero entonces ella después me sale y me dice, es que usted por qué no aprovechó cuando yo quería. Y yo, pues, o sea, queda uno como que, de verdad, sí, sin palabras. Pon tu micrófono, Andy. Que su merced como, qué pena, su merced como seductor le da al mismo equipo que yo prácticamente. O sea, le va al Rey de Copas, pero se comporta como un hincha del Bucaramanga,
sin copas, sin estrellas, a duras penas 2 ascensos de la B y 2 títulos de la B, bacano, bacano. Porque, o sea, ¿por qué toco el tema del fútbol? Porque yo soy hincha del Atlético de Bucaramanga gracias a mi abuelo es de Barranca Bermeja. ¿Y qué pasa? A mí el verde me encanta, sí, o sea, no se lo niego. El verde me fascina, yo le digo a mis hermanitos, por favor, ellos son paisas, yo les digo, por favor, no le vayan al Medellín, no se pongan con inventos de irle al Bucaramanga, no quiero que sufran. Pero a mí el Bucaramanga, el amor que le tengo a este equipo, a este Leopardo, ¿qué me dio el amor a un equipo no por sus títulos, sino por la fidelidad y la lealtad de un hombre. Pero sin embargo, si habláramos como fútbol, el Bucaramanga es antiseductor, es roncón, en todo el sentido de la palabra, puede tener todas las oportunidades del mundo, pero va a seguir roncando. Y el Nacional es el seductor, casi no tengan oportunidades se las encuentra. Wilmer. Me gusta que ustedes tengan esa concepción analógica del fútbol en relación con la seducción, porque son fenómenos muy comparables. Y por ahí alguien estaba comentando que hablar de esos temas es perder el tiempo. Y eso demuestra la ignorancia que hay sobre el tema, porque creen que este tema solamente es para mujeres, cuando en el fondo este tema es para todos los géneros, para todas las personas. Es más, este tema de las feminidades y las masculinidades no hegemónicas es más para nosotros, porque nosotros como hombres no tenemos formación en enfoque de género y nosotros hemos padecido pagar servicio militar, por ejemplo, algo solo por ser hombres. Entonces, también hemos tenido que demostrar ser machos y nos hemos metido en peleas solo para demostrar que somos machos. Así que me parece que la gente está muy equivocada cuando dice que estamos perdiendo el tiempo. Por el contrario, los que pierden el tiempo son los que están peleados con lo femenino. Los que utilizan esos términos como feminazi, como mangina, términos que ya refutamos en la sesión pasada. Y en ese contexto, volviendo a la teoría del arte de la seducción de Robert Greene, quiero que hablemos también de otro tipo de antiseductor que me parece muy particular y que se asocia con un tema que ya trabajamos la vez pasada, de quién paga la cuenta y qué poder tiene, que son los que sufren de avaricia, los tacaños, que los llamamos en nuestro ámbito popular los codos o los duros. Y una de las claves que dice Robert Greene es que uno no puede ser un cachón, pero tampoco puede ser un tacaño, porque si usted le va a pesar gastarse 50 pesos, va a perder cualquier posibilidad de seducción. Yo recuerdo una anécdota que me contaban de un señor que se llamaba Rigo, que era dueño de casi medio Campo Valdés aquí en Medellín, y el tipo le daba pesar comprarse unos zapatos que porque era un gasto innecesario. Y una vez la esposa le dijo, amor, invítame a un boli de 50, y es que no, eso es muy caro, 50 pesos, trague saliva, que la saliva es gratis, mi amor. Entonces hay tipos que no son capaces de gastarle un boli de 50. Eso suena Rigo, pero a Rigoberto Urán. Quiero que hablen de esos casos, eso, quiero que hablen de esos casos de cuando uno pierde oportunidades también por ser tacaño. Yo he perdido oportunidades por ser marrano. Y yo ahorita te interrumpiera porque cuando tú hablabas de Rigo, estaba hablando, era como fuera Rigoberto Urán. Que yo conocí ese enano y ese enano era así, pero enano es delicioso para hablarlo, escucharlo y es un bacán, ¿no? Yo lo conocí en un aeropuerto y hablábamos y jodíamos y bueno. El caso es que, qué pena siempre adelantarme a la palabra, es como que el afán de demostrar que yo hablo 3 idiomas, y es español, inglés y mierda a la perfección. Pero primero lo que quería decir antes de la intervención de Néstor es que listo, hablando de perder tiempo, ¿no? O sea, si por ahí pusieron comentarios o te han dicho, pero es que no es tu tiempo, es el tiempo de Wilmer, es el tiempo de Néstor Restrepo, es el tiempo mío, de Andy García. O sea, no te hacemos daño, no creo que te pueda incomodar algo cuando no estamos jugando con tu tiempo. Tú verás, si tú estás aquí todavía y estás haciendo esos comentarios, porque tú eres el que quiere perder el tiempo y no nosotros. Ok, ahora, la mejor relación que yo tuve la tuve en Guatapé con una venezolana. Nosotros todas las cuentas las asumíamos los dos, todos los pagos los hacíamos los dos, mitad y mitad, así yo consumiera más, así ella consumiera más. Había una relación equitativa en cuanto al dinero. Y en mi caso no ha sido por tacaño que me ha ido mal en el amor, en mi caso ha sido por todo lo contrario, en mi caso ha sido por marrano. Entonces no sé cómo será el caso de Néstor, pero ese es mi caso. Bueno, en el caso mío yo he sido muy amplio.
yo no diría la palabra marrano, sino que yo he sido muy generoso y amplio con las personas. Eso de pronto se puede llamar que se aprovechen de uno, ¿cierto? Pues, pero también puede ser visto como una persona generosa, confiable, que trata bien a la otra persona, aunque en el tiempo eso tenga una recompensa y me he sentido recompensado en el tiempo, como también me he sentido defraudado en el tiempo por ciertas personas. Pero entonces eso es como tener como, no sé, los valores de uno, pues, como de ser generoso ante todo. No ser el que siempre, el que regala, el gastón, no. También uno tiene que ser comedido y uno decir, pues, que siempre no va a ser así. Pero, pero uno siempre trata de que en un momento a otro esas cosas se compensan y hay veces que uno sí resulta compensado y eso sí es muy gratificante. Sí, de acuerdo. No, yo decía la palabra marranos porque tenemos un presidente muy bueno, que no me gusta que le digan ni idiota, porque hay idiotas profesionales. Yo, por ejemplo, estudié un año de clown en el Carmen de Iboral para ser un idiota profesional, y tampoco me gusta que le digan payaso porque precisamente soy payaso. Entonces, pues yo quería poner una palabra presidencial y se me ocurrió la palabra marrano. No fue nada más. Y hablando de cuentos y cosas chistosas, ahorita, acuérdese, Wilmer, que yo leo un cuento. Wilmer, por acá hay dos saluditos. Hugo Antonio Cundarquín, nuestro amigo el flaco de Bogotá, que siempre nos acompaña en casi todas las secciones de la Universidad Nómada. Un saludo cordial para él. Él dice, pero eso es diferente. El acoso de un hombre suele tener implicaciones violentas, atravesando por la cosificación de su cuerpo y el refuerzo de estereotipos sobre ellas. Y Wilmer por acá, nuestra amiga Cindy Borrero nos saluda y dice, ojalá pueda acompañarlos, excelentes espacios. Un saludo muy especial para Venga, Cindy se me va a y para salir las como personas que nos que siguen. el lado me encanta, Dios te bendiga, belleza del universo, mujer inteligente. No, es que qué pena con ustedes. No, ya, este muchacho seductor y enamoradizo. Sí, pero por decir eso se está volviendo ya antiseductor. Oiga, Correcto, por oiga, eso te advertí, ¿eh? Nos llegó otro comentario por aquí muy chistoso, porque, o sea, un tipo nos dijo que estamos perdiendo el tiempo y otro le contestó, qué curioso, dice que no perderá el tiempo en eso, un hombre cuya masculinidad dista mucho del canon aceptado en una sociedad con una visión de una masculinidad tan cerrada y hegemónica como la de Medellín. Bueno, yo sé que estamos hablando de la teoría de Robert Greene, del arte de la seducción, Sí. del acoso sexual, de los tacaños, de los marranos, de los duques y de los archiduques, pero quiero que demos una opinión sobre este tema. La palabra masculinidad me llama la atención. Perdiendo el tiempo y el otro alguien lo refuta diciendo que esa persona es la que tiene un problema con su masculinidad y también con la feminidad. ¿Qué piensan de esos dos comentarios, compañeros? Yo creo que primero Néstor nos comparta qué opina de que están diciendo que tú estás perdiendo el tiempo. Una persona, yo creo que, a diferencia mía, yo soy estudiante. Voy para cuarto semestre, estoy realizándome, tengo 26 años. Me vale huevo si pierdo o no el tiempo porque es mi tiempo. Pero yo creo que tú eres una persona profesional, salí adelante, o sea, quiero saber qué opinas sobre lo que te están diciendo. No, pero una tontería, porque estos espacios son para nosotros educarnos, porque nosotros no las sabemos todas. Y hace 8 días hablamos que nosotros los hombres tenemos que explotar el lado femenino. Míreme, estoy de una camisa rosa, me gusta el rosado y no soy homosexual y creo que me veo bien de rosado. Entonces uno tiene que explotar su feminidad, así como las mujeres tienen que explotar su masculinidad, sin ser machorras, sin ser lesbianas. Si lo son, pues qué rico, eso es su orientación sexual.
pero nosotros tenemos que explotar también nuestros lados femeninos, nosotros los hombres, yo lloro viendo una película, me emociono viendo tal cosa, por ejemplo, hoy que estamos celebrando el 27 de julio, que es el cuarto aniversario de la Copa Libertadores, ahorita vi de nuevo la narración del Paisita cuando quedamos campeones y todavía se me vienen las lágrimas. Entonces me emociona y eso es parte de ser hombre. A nosotros los hombres nos dicen que el hombre no puede llorar, el hombre tal esto, no. El hombre puede hacer lo que quiera. Su merced se me adelantó y bueno, esa final de la Libertadores Nacional versus Independiente del Valle, creo que la mega mamacita, la Megan Fox de Medellín, que es Cindy Borrero la del Medellín, pero pues ningún ser humano es perfecto, yo era el Bucaramanga, no, Cindy es quiero el Nacional. Ella sí. Ella es verdolaga. Sí. Bueno, mejor todavía, es que yo estaba buscando como que un grado de imperfección en ella, pero parece que no lo hay, no lo he encontrado y no lo vamos a encontrar, ya se sabe. El caso es que en ese partido Nacional versus Independiente del Valle yo estaba en el Carmen de Iboral, ¿no? Y yo soy del Bucaramanga y mucha gente lo sabe y me respetan a mí por ser hincha de mi equipo porque yo quiero mucho al verde. Y yo celebré esa final, mano. O sea, mientras muchos estaban en el mundo de la envidia y todo eso, yo no entiendo que llore. Yo lloro, por ejemplo, cuando vi la película La Fortaleza que le hizo un amigo mío que se llama André Felipe Torres Montagut. Y me acuerdo de que yo estaba en Llano Grande cuando el Bucaramanga volvió a ascender luego de todos esos años que estuvo en la B. Obviamente el Bucaramanga no es un equipo grande, pero pues esas pequeñas alegrías a ti te conmueven. A mí me hacen llorar las películas de Bollywood. No sé si saben cuáles son las películas de la India. De la India, Bollywood, claro. A mí me tiran a hacer llorar. Y les comparto algo que me gusta lo que estaba diciendo Néstor, que esa era la intervención que iba a hacer sobre las masculinidades hegemónicas y las feminidades. Y es que mi mamá viene de un núcleo machista, dado por un médico profesional, alcohólico y mujeriego. Mi mamá cuando ella me maltrató, la perdoné, la amo, todavía me hablo con ella, le mando emojis de besos, mantengo más enamorado de mi mamá que la misma Cindy, o sea, imagínense. Espérense que hablando de eso me escribió un momento y me salí. Me escribió mi madre desde Suecia, o sea, ya son ya como que más de la 1 de la mañana, está trasnochando. Y el caso es que esta mujer me recuerda a mí que, o sea, las mujeres también pueden ser machistas, lastimosamente también pueden caer en esa trampa, porque para mí eso es una trampa. Ella cuando me maltrataba y me pegaba y me decía que si yo lloraba me pegaba más, o me hacía llorar, me insultaba, me hacía algún tipo de maltrato psicológico, o permitía lo que permitía con la empleada que les cuento, y me decía que si yo lloraba me pegaba, mientras que mi papá me enseñó que los hombres también lloran, como ustedes dicen, como dice Néstor, que no necesito que Wilmer lo diga en vivo para saber que él también opina lo mismo, ¿cierto? Sí. Pero mi papá me cambió todo el chip que yo pude haber tenido dañado. Yo no gracias a mi padre no soy homófobo. Mi papá tiene amigos de todo tipo, desde homosexuales hasta habitantes de la calle. Y él me dice, la diferencia entre ellos es que todos son seres humanos, o sea que no hay diferencias. Entonces sí, o sea, hay que tener cuidado con esos paradigmas que se nos ponen en la mente y nos enloquecen al punto en que nos creamos superiores a las mujeres cuando venimos es de una mujer. Yo les comparto y le digo a Wilmer, yo soy un mal parido, yo nací por cesárea, pero a mí me parió fue una mujer. Wilmer. Gracias por esos comentarios y es verdad, mi abuela me decía, mijo, no se mire en el espejo porque se vuelve mariposo. Y ella quería decir que si uno se mira en el espejo, se volvía gay. Si uno lloraba, era mujer y no era hombre. Entonces, a nosotros también nos han educado con esas concepciones y eso no quiere decir que uno tenga que compartirlas. La vez pasada hablábamos que había otra serie de sujetos que medían la hombría según el licor que uno tomara. O sea, que si un hombre tomaba Aguilacero, era gay o no era hombre. Entonces, que entre más licor fuerte tomara. Sí, y el otro ejemplo que les iba a poner, que en la música, por ejemplo, si uno escucha death metal, entonces, bueno, bien, pero si uno escucha algo brutal, death grind, bueno, mucho mejor. Pero si un hombre escucha heavy,
gótico o progresivo o power melódico, entonces dicen que es gay, que no es hombre, que porque escucha géneros más suaves. Entonces, miren que esos Póngame en estereotipos Katy están en Perry. todas las cuestiones. ¿Cómo? A mí póngame en Katy Perry. Katy Perry. No, Katy Bueno, Perry. entonces, también quería ponerles otro ejemplo que trabaja Robert Greene en el arte de la seducción, que es el seductor locuaz. Es ese que habla hasta por los codos y que no deja hablar a la otra persona. Y no lo digo por Andy, no. Lo estoy hablando en abstracto. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota personal. Vea, cuando yo era estudiante de la Nacional y de la Universidad de Antioquia, yo tenía más de 10 materias encima, entonces yo casi no salía con mujeres, entonces yo era mucho peor antiseductor. Entonces, o más bien mucho peor seductor. Entonces, un día salí con una muchacha y ella le contó a otra amiga que no quería volver a salir conmigo, que porque yo hablaba el 70% del tiempo y yo no la dejaba hablar o yo casi no la escuchaba. Entonces, yo en esa época no había leído el libro de Robert Greene, que habla del antiseductor locuaz. Entonces, me parece que cuando uno aprende a escuchar a la otra persona, tiene más posibilidades de interacción y también de seducción. ¿Ustedes qué piensan de eso? Que uno es inconsciente, que uno no está dejando hablar a la otra persona o que uno solamente habla de sí mismo y no escucha el mundo y lo que la otra persona tiene por decir. Wilmer y Andy, es que yo creo que eso es de parte y parte, pues cuando una persona habla más de la cuenta y de lo que es él, ya me parece que, que es un tema de, de ser una persona creída, agrandada, que todo circula al lado de él, ¿cierto? En cambio, cuando uno está dispuesto a escuchar a la otra persona y hay un 50-50, ahí el diálogo es más asertivo y se puede acercar más a esa persona. Cuando hay personas que hablan más de la cuenta, de pronto eso genera esos choques y de pronto esa indisposición. Y con tu amiga Wilmer que no quiso volver a salir contigo fue por lo mismo, porque veía una persona que solamente se refería a él y siempre hablaba todo el tiempo, entonces eso aburre a los demás. Entonces uno tiene que ser consciente como de eso. Yo siempre lo he aplicado sin leer, haber leído primero ese libro que citas. En cuanto a mí, Por eso me dedico a la docencia. sí, Porque, o sea, para mí la docencia me permite hablar más de la cuenta sin que me vean mal. Entonces, el docente habla el 80% del tiempo y el estudiante el 20%. Y hay clases en donde nadie participa y el 80%, el 100% lo habla el docente. Entonces, yo creo que por eso escogí la docencia para poder solucionar ese problema y yo creo que ya lo solucioné un poquito. Andy, ¿usted qué opina de ese tema? yo iba precisamente a ese punto. Tú sabes que yo he hecho muchas cosas de voluntariado, de estar en la YMCA. No sé, creo que se trabó. ¿Me escuchan? Yo te escucho bien. Hemos perdido a Andy. Bueno, vamos a redondear la idea. No, pues mientras que llega Andy. Entonces, me parece que uno como profesor tiene la posibilidad de hablar el 80% o más, entonces ahí solucioné un poco el problema. Sin embargo, cuando yo tengo una cita, yo pienso cómo hacer para que no me vuelvan a criticar por lo mismo. Entonces, a mí me sirvió mucho esa crítica y ya volvió Andy. Andy. Sí, es que se me cayó precisamente porque me estaban escribiendo ahí interno por lo que tú supiste de lo de la cirugía y como yo soy deportista, están pendientes de lo del dedo y eso, y bueno, pero que, mira, yo comprendo mucho lo que tú dices del profesor. De hecho, yo lo que estaba compartiendo antes de que esto se cayera es que yo he hecho parte de fundaciones, de la YMCA, de varias organizaciones que inclusive hasta, entre otras, la ha mencionado el grandísimo Elon Musk, la YMCA, y ahí yo he dado clases de teatro, de impro, de historia del teatro. Y cuando uno vive en opresión constante, porque pues yo vivo con abuelos y ellos pueden hablar toda ya sabemos, por no decir la palabra, que quieran, pero yo no puedo hablar.
pero yo tengo que bajar la voz, pero yo tengo que hablar pasito, aparte pues yo hago radio, pero hablo duro. Encuentro en la docencia como que el respeto que yo me merezco, el respeto que yo me he ganado por lo que yo leo, por lo que yo estudio, por lo que yo me preparo, y en historia del teatro y en historia del arte y en este impro me puedo desfogar. Sin embargo, es muy cierto lo del seductor locuaz. Si yo empiezo a hablar de yo, pues no voy a lograr nada con nadie. De hecho, por eso antes de apuntarme a la cara me estaba apuntando al perro, sobre todo para que Cindy sabe que si está por ahí le estoy tirando los canes. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, me encanta la labor del coach, la labor del líder, la labor del docente, es porque la gente lo escucha, la gente lo sigue. Y pues yo no nací para ser ni empleado ni seguidor, pero prefiero tener muchos mentores y muy buenas amistades, ¿no? Bien, muchachos, qué bueno que estemos hablando de estos temas. Ahorita pues esperemos que la gente siga haciendo sus aportes, pero hay algo muy interesante en la teoría de Robert Greene, que es el autor principal en esta primera parte de la sesión, y ya tiene que ver con otro tipo de clasificación, que Robert Greene lo titula en su clasificación como el seductor vulgar. O sea, el vulgar es aquel que se parece mucho al bruto, al torpe, porque el vulgar no entiende los detalles. Entonces, ¿qué pasa con el vulgar? Que él empieza a cometer una serie de torpezas que hacen que lo puedan mandar a la friendzone o que termine incluso siendo despreciado como amigo. Y hay una serie de cuestiones que vale la pena discutir ahí. ¿Qué es lo vulgar? Para Robert Greene, lo vulgar no tiene que ver con lo popular, sino que tiene que ver con esa falta de delicadeza para decir las cosas. Como dicen los psicólogos, la falta de comunicación asertiva, porque la asertividad es un equilibrio entre la agresividad y la pasividad. La persona vulgar no es asertiva, y yo creo que todos hemos sido vulgares en algún momento de nuestras vidas, e incluso en momentos cercanos. Entonces, supongan ustedes que en plena cita, ustedes hacen un comentario de tipo como, no, mi exnovia era una perra. Entonces, cuando uno habla mal de la exnovia, uno está hablando mal es de sí mismo. Porque, ¿qué dice la persona que uno está cortejando? Si así llama a la exnovia, de igual forma o de forma peor, me va a llamar a mí cuando seamos exnovios también. Entonces, el antiseductor vulgar suele hablar mal de su pareja, hacer comentarios de todo tipo, no solamente comentarios sexistas o machistas, sino también comentarios racistas, comentarios clasistas, comentarios homofóbicos, entre otros. No sé si ustedes quieren contar alguna anécdota de alguien que haya sido vulgar, o si ustedes han sido vulgares también, en qué momento y cómo lo quieren compartir. Wilmer, antes de que continúe, yo estoy que lo paro porque yo no le he pagado, mano, y usted me está haciendo publicidad con Cindy Borrero por todo lo que yo he hablado y lo que yo he dicho, y pues me está haciendo de pronto subir en los índices de favorabilidad en las encuestas y no aguanta pues sin pagarle, ¿no? Pero por no querer interrumpirlo nomás, yo mejor no cuento nada. No, mentira, le voy a contar algo que me pasó muy cómico porque yo siempre ando en el modo buen humor, en el modo sentido del humor, chiste. Y creo que te lo conté ayer, antier, que hablábamos. Y es que cuando iban en Envigado, llega una niña muy linda, Laura se llamaba, saca un perro. Y yo le digo, tan linda el perro, lástima la dueña. Y yo digo, wow, lo hice yo. O sea, me mandé una a la friendzone, a la zona del olvido, a la zona de lo que se imaginen, pero que como, wow, lo hice yo, sin ayuda de nadie. Yo me río, yo me río y me divierto con los comentarios de Andy porque de alguna manera me identifico porque uno involuntariamente o literalmente, comillas, la ha cagado con algún comentario. Eh, entonces, por eso entiendo que uno lo manden a la friendzone o que en 2 veces de mi vida me hayan dicho que ni siquiera de amigos.
Entonces, entonces pero son como las formas de entender, porque uno tiene un concepto de algo, pero esa otra persona tiene un concepto diferente. Y por ejemplo, lo hablamos anoche en el debate de fútbol, que Wilmer tiene un concepto de fútbol lírico diferente al mío. Entonces, por ejemplo, una situación que pasó hace poco, para ella, hay mujeres que realmente uno no las termina de entender, porque había cierta confianza, le contaba cosas muy íntimas y todo eso, y luego le dice a uno que volvió con la expareja, entonces uno le dice, pero ¿por qué volviste con él? Entonces ya me dice a mí que yo por qué me tomo esas confianzas, que yo ni siquiera soy un amigo cercano, entonces uno no entiende si la única pregunta que yo le hice, ¿por qué volviste con él? ¿Y por qué no ha hecho el comentario? Es que yo no tengo por qué decirlo, porque ni siquiera lo sabe mi papá, que no sé qué. Bueno, pero son como cosas que hay veces que uno no entiende, pues, como las mujeres, sin entrar en detalles, pues, pero me mandaron ni siquiera la friendzone, ni siquiera de amigos. Entonces uno no entiende a veces como esos comportamientos. Ya que están hablando del tema de la friendzone, pues un tema que hemos tocado muy poco acá, sí quiero que la vinculemos con otra teoría que ya habíamos repasado la vez pasada, pero que hoy quiero que profundicemos. Es la teoría de la clasificación de las personas desde un punto de vista del código sexual, como lo hace, por ejemplo, Mario Luna. Y acá hay un debate muy interesante porque se habla de personas alfa, personas beta, y luego hay unas categorías inferiores como gamma, delta, omega y epsilon. Entonces, por ejemplo, el alfa es aquella persona que domina en lo psicológico y en lo social. El beta es aquella persona que tiene un dominio psicológico, pero es sumiso u obediente en lo social. El gamma es aquella persona que también domina lo psicológico, pero que socialmente es rechazado. El delta es aquel que es sumiso tanto en lo psicológico como en lo social. El omega es sumiso en lo psicológico y es rechazado en lo social. Y el epsilon es rechazado psicológicamente, es decir, él mismo se rechaza psicológicamente y también es rechazado socialmente. O sea que el epsilon sería la categoría más baja en esta teoría del código sexual de Mario Luna. Entonces, voy a ponerles diferentes ejemplos. Uno decía que, por ejemplo, Messi y Cristiano Ronaldo pueden ser alfas porque psicológicamente se autodominan y socialmente tienen un dominio. No digamos que para follarse a cualquier mujer, pero sí tienen mucho éxito con las mujeres. O sea, Cristiano Ronaldo yo creo que sabemos que tiene éxito con las mujeres y con los homosexuales. Y Messi pues es muy fiel a su esposa, pero también tiene mucho éxito con las mujeres. Pero aquí entra una categoría que es el beta. El beta se percibe como un alfa, pero socialmente es sumiso y obediente. Y también una cosa es ser rechazado y otra cosa es ser sumiso. En el bondage, el dominante no es el que paga la cuenta, el que paga la cuenta es el dominado, mientras que en el machismo, el que paga la cuenta se cree que es el dominante. Entonces, teniendo en cuenta esta teoría del alfa, del beta, del gamma, del delta, del omega, del epsilon, que es una teoría, me parece interesante, para debatir este tema de las jerarquías en la seducción y de los enfoques de género, porque también existe la hembra alfa, el macho alfa, o sea que no es un tema de género, pero sí es de especie. Me gustaría que ustedes me den su punto de vista sobre este tema. ¿Ustedes creen en esta teoría o no? ¿Qué piensan Andy? ¿Qué piensan Néstor? Ahorita les doy mi opinión al Néstor está respecto. pidiendo la palabra. Wilber, es que yo ahí quiero hacer una contrapregunta.
se puede pasar de alfa a beta, de beta a alfa, En la se puede sociedad, sí, pasar, en la sociedad humana. porque sí, porque, a ver, ustedes saben que yo me muevo mucho pues, en el medio del fútbol y todo ese Néstor, cuento. sí, Eh, sí se puede pasar. O sea, por ejemplo, yo puedo ser el alfa de mi pareja, pero yo ante la amiga que me frenzoneó soy un beta. Pero si yo me desprecio y todo el mundo me desprecia, yo ya estoy en la categoría epsilon. Es decir, yo solamente soy alfa con la persona que me hace caso. Porque si uh-huh. hay una que me hace caso porque yo yo, le doy yo dinero, puedo ser porque yo pago alfa las cuentas, que ahí soy beta. Sí, Néstor, ¿qué piensa? yo ¿Qué puedo ser piensa? alfa con cierta manada, pero con otro me puede ver como beta. Pero el ejemplo que yo doy, y usted como que nombró ahorita jugadores, eh, digámoslo así, Messi nunca hubiera sido un alfa si hubiera llegado a ser un futbolista profesional, si hubiera quedado como un beta, ¿sí me Es hago correcto. entender? Aparte de ahí hay otro tema. No sé si tú sabías que él tiene Asperger. Sí, 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 sí. Y eso es lo que lo hace también una persona muy especial. El tema es Exacto. que eh, como ustedes saben, yo me muevo en el medio del fútbol. Tengo un conocido que se crió al lado de un futbolista profesional muy conocido y muy querido por la hinchada nacional. De jóvenes era el conocido mío era el que pegaba con las mujeres. Y ese man era el alfa, pues. Este muchacho se vuelve profesional del fútbol, era un beta que nadie miraba, nadie alzaba a mirar, se volvió un beta, se volvió un jugador destacado y le llueven las mujeres. En cambio a esta persona que era el alfa, en la época de adolescencia, de pubertad, se quedó siendo un beta, porque quedó como un empleado más, porque el otro evolucionó, subió un escalón en sus expectativas de vida y se volvió un profesional reconocido. Y ahí es donde le llovieron las mujeres, sin él tener que ir hacia ellas. ¿Sí me hago entender? Entonces, Yo le pongo un ejemplo en mi vida y es con mi área laboral profesional, que es las audiovisuales y la radio. Yo en la radio soy alfa. En la radio soy hoy por hoy académicamente soy como que un referente. Pero en las audiovisuales, aunque tengo experiencia, aunque tenía un programa de televisión en el Carmen de Oral, en Vidoral TV, aunque he hecho teatro, puedo llegar a ser omega y casi dependiendo del área, o sea, si me ponen, por ejemplo, qué sé yo, ¿qué? En sonido, como estoy arrancando, puedo ser un epsilon. O sea, puede que digamos, como microfonista, puede que mi concepto sea olvidado. Entonces, lo que dice Néstor es verdad. Y antier que hablé con Wilmer antes de este encuentro, lo hablábamos. Una persona puede ser en estos momentos alfa, pero media hora después un beta. Y bueno, en el caso de Wilmer, si Wilmer tiene una esposa y está con un hijo, y resulta que lo mandaron a la friendzone por estar coqueteando con otro, no es que sea una beta para ella. Es que es una hueva para la esposa, una hueva para el hijo y un epsilon para la que estaba coqueteando y lo mandaron. Pero sí, básicamente eso. Ya son las 5:12, creo que les voy a quedar debiendo el cuento que pues de dos hermanos, no sé si les gustaría que les echara esa historia, ya me dirá Wilmer y me dirá Néstor, porque llegó la hora de salir con mi muchacho. Sí, lo echamos. Listo. sí, Entonces imagínate que en Estados Unidos esta historia es basada en hechos reales y hay muchas historias así en nuestro diario cotidiano como la que les voy a contar que sucedió en Estados Unidos. Resulta que una periodista había descubierto que eran dos hermanos que crecieron juntos y se desarrollaron de formas muy distintas. El hermano menor, digámoslo de alguna forma, iba a ser el primer prisionero en una zona de Estados Unidos, eso se llama estado, en ser declarado, pues llevado a la pena de muerte. Mientras que en un estado vecino de ese estado, el hermano iba a ser condecorado como el mejor gobernador de la historia de todos Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí, no? O sea, esa fue como que la labor periodística, que yo precisamente hago periodismo y estoy con la revista La Chueca haciendo esa labor increíble que me fascina.
Y la pregunta fue, ¿qué te llevó a estar en este lugar hoy? La pregunta que le hicieron a los dos hermanos. Entonces los dos hermanos se explayaron en su historia y contaron que fue una historia difícil. El hermano menor lo que dice es, pues bueno, es que yo nací en una zona bastante delicada de este estado, de Detroit, por poner, ¿no? Porque precisamente Detroit tiene circunstancias bastante pesadas y en ver que mi mamá era prostituta, trabajadora sexual y a mí me habían abusado y mi mamá probaba drogas y la violaban, la utilizaban, la maltrataban, mi papá tenía problemas con ella, se separaron a los 10 años, cuando yo tenía 10 años, y el sufrimiento empezó a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Mi mamá muere a los 14 años míos por SIDA y mi papá a los 16 años míos lo matan por narcotráfico. Me doy cuenta que lo único que me quedaba en esta vida era esto y no sabía hacer nada más y no quería, no tenía intención de aprender nada nuevo, no tenía intención, no tenía ganas de cambiar mi historia, por lo cual llegué hasta acá. Bueno, la historia fue muy dura, quedó como que la periodista, como ustedes creo que en estos momentos están pensando en una historia así, y luego le preguntan al hermano mayor, ¿y usted cómo hizo para llegar al lugar en donde hoy está? ¿Y qué fue lo que lo llevó a esta situación? O sea, la misma pregunta, ¿no? Y dice, bueno, en vista de que nací en un lugar bastante colapsado, bastante convulsionado, en unas políticas públicas bastante difíciles como es en Detroit, en donde los pobres teníamos todas las de perder y ricos no existía, y solo existía el AMPA y solo existía el crimen, y los que eran medio ricos, medio clase media, eran los que trabajaban en el sistema de automotores, y esos eran los clientes de mi madre, porque ella era trabajadora sexual, y muchas veces esos clientes abusaban de mi hermano y abusaban de mí, yo viendo todo eso, viendo el ambiente del alcohol, de las drogas, viendo cómo mi papá experimentaba sus drogas porque él era narcotraficante de mi mamá, viendo cómo se separan los dos de tanto dolor, de tantos maltratos que se hacían mutuamente el uno al otro, insultos, infidelidades, cómo se separan a los 12 años. Luego mi mamá muere cuando yo tenía 14 años de SIDA y mi padre muere a los 16 años en un enfrentamiento contra las autoridades por ser narco, lo matan, lo asesinan. Y sí, y viendo todo este dolor, tuve muchos aprendizajes y a los 18 años me miré al espejo y me pregunté, ¿quién quiero ser? Entonces, en este caso, podríamos hablar, ¿quién quiero ser? ¿El seductor o el antiseductor? Esa era la intervención. Ya me despido. Si está por ahí esa chica que tengo ganas de conocer, que tengo muchas ganas de conocer, saludos. Esperemos que llegue Cindy, yo le mandé el link. Esperemos que llegue. ella termine su Andy, quehaceres laborales. Dime. Andy, muchas gracias por compartir estos pensamientos, su historia de vida, sus conceptos sobre el tema del acoso sexual, la seducción, la antiseducción. Espero que otro día nos vuelva a acompañar en este curso porque la idea es trabajarlo desde el foro. Acá no venimos a defender ideologías ni fanatismos. Es un curso académico, es un curso reflexivo, es un curso cotidiano y acá todas las voces siempre serán escuchadas. Muchas gracias, Wilmer, muchas gracias, Néstor Restrepo, y qué pena, pero como saben ustedes, hablo español, inglés y mierda a la perfección. Espero que en un próximo debate esté Cindy Borrero para poder escucharla. Hasta luego, Andy, un placer. Néstor, hay un tipo de antiseductor que se nos escapó por estar hablando de la teoría alfa, beta, omega, epsilon, y es uno que me parece excesivamente importante para redondear esta primera parte de la sesión, porque habíamos hablado de ese libro del arte de la seducción de Robert Greene, y me parece que este tipo no es tan conocido como el sofocador, como el bruto, como el tacaño, es el reactor. ¿Qué significa el reactor? Es lo que nosotros llamamos una persona susceptible. Entonces, por ejemplo, supongamos que la persona es hincha de un equipo de fútbol y la otra es hincha del otro equipo de fútbol. Entonces, una persona reactora va a decir, no, yo no me junto con hinchas de tal equipo, o yo no salgo con gente de tal religión, o yo no salgo con gente que escucha tipo X de música, reggaetón o metal o lo que sea. Entonces, la persona reactora siempre tiene como un mundo idealizado
y solamente encaja con las personas que tienen sus mismos gustos, y eso que a veces tampoco, porque la persona reactora también es susceptible con los mismos que les gusta su religión, su partido político, su equipo de fútbol, su música o su idea del amor. Néstor, ¿vos qué pensás de ese tipo de antiseductor que lo llamamos una persona radical o susceptible o reactora? Que indudablemente va a tener problemas de vivir en pareja o de conseguir algo estable, porque siempre va a estar pensando en que a ella le gusta el vallenato, qué pereza, yo no me aguanto esa música y no me voy a aguantar todos los días escuchando a Diomedes Díaz, o no me gustan las personas tatuadas y llenas de tatuajes, que es eso tan feo, me incomoda bastante. Eso es como ponerle pereque a todo, no sé, eso me parece como ponerle complejidad a las cosas, cuando uno lo más importante es saberse llevar dentro de sus diferencias. Si hay amor, si hay sentimientos, si hay respeto mutuo, entonces se deben entender los gustos por esas personas, pienso yo, porque igual esta persona radical pues siempre va a estar buscando una persona similar a él y de pronto anteponerse ante esa persona. ¿Sí me hago entender? O sea, no lo veo como viable, no lo veo. Y hay gente así, y hay gente así, yo sé que hay gente así, pero sí se debería cambiar como esa percepción. Sí, Néstor, uno tiene que crecer bastante para poder lograr sus objetivos y en particular en estos temas de las relaciones interpersonales. Hay un asunto que también íbamos a discutir hoy en la parte final y que ojalá que Cindy llegara porque en este tema yo sé que ella tiene grandes argumentos porque es un asunto que ha investigado Helen Fisher desde la antropología, desde la genética, y también ha sido un tema que ha investigado Mario Luna, que también ha investigado Naxos. Robert Greene lo toca como objeto de reflexión igualmente, y es el asunto de cómo se ha construido una relación ideal desde los cuentos de hadas. Por ejemplo, nos han dicho que hay que tratar a las mujeres como princesas, que los hombres nos tenemos que portar como caballeros y que nuestra hombría depende de ser caballeros. Y en lo particular, me parece que está bien tratar a las personas bien, pero no sé en qué momento se volvió una tradición en habla hispana decirle a las mujeres, por ejemplo, mi reina, mi princesa. Pues yo sé que hay mujeres que les gusta que les digan así, pero hay otras mujeres que les incomoda cuando uno dice, yo soy caballeroso, o tú eres una reina, tú eres mi princesa, tú eres mi diosa. Néstor, ¿vos qué opinas de esa discusión que hay en torno a esos apelativos que vienen del antiguo régimen, que tienen que ver con asuntos de monarquía, de naturalismo, de sangre azul, y que todavía en nuestra interacción popular vemos ese tipo de idealizaciones de que tenemos que ser caballerosos cuando a veces los tipos que son los más patanes son los que terminan logrando los objetivos? Por ejemplo, en el ámbito que yo me he movido, he visto que hay personajes que son bastante maltratadores y eso los hace seductores también. O sea, también hay una especie de masoquismo ahí, y quisiera que vos opinaras sobre ese tema que es tan polémico y que yo sé que la gente no va a estar de acuerdo en algunos puntos, pero de eso se trata el espacio, de un fomento del pensamiento crítico. ¿Vos qué pensás de esas dos cuestiones, de los títulos, de la tradición lingüística y también de esa serie
de estereotipos que traen no solamente los cuentos de hadas, sino parte del cine, las telenovelas y otro tipo de obras. Vivieron felices y comieron perdices. Por lo general terminan así los cuentos de hada. Después de ver una novela, 100 capítulos, 120 capítulos, novelas mexicanas y venezolanas, siempre la tragicomedia de la niña pobre que se enamora del hombre rico y los problemas para que ellos vivan su amor, que siempre se va a meter una villana, que les va a hacer la vida imposible, y siempre nos crecimos pues con ese tipo de cuentos, de que el amor vencía y ellos quedaban unidos para siempre. Y los cuentos tipo Disney, de las princesas y los príncipes, que todo es maravilloso, espectacular, pero eh, eso es como, eso es un mundo falso. La vida real es otra cosa. La vida real no hay príncipes ni princesas. Eso es lo del tratamiento que usted habla de príncipe, de reina, yo no lo veo malo, yo lo veo como un detalle cariñoso y respetuoso. Yo lo veo de esa manera, porque Néstor, parece que se le fue la conexión un momento a Néstor. Igual pues cuando Néstor regrese lo volvemos a escuchar. Y a las personas que se acabaron de conectar, les cuento que este curso lo estamos ofreciendo los lunes a las 4 de la tarde, que siempre invitamos diferentes panelistas, y esta vez nos acompañaba el artista Andy García y el amigo comunicador, community manager Néstor Restrepo, y realmente no estamos haciendo caso a alguna agenda política o ideológica, simplemente queremos reflexionar estos temas que son cotidianos, que son temas de género y que nos compete a todos los seres humanos, porque más allá de nuestra orientación o de nuestro género, hemos vivido situaciones que tienen que ver con esto y hemos sido discriminados por X o Y razón, y esperemos que el amigo Néstor recupere pronto la conexión. Mientras que el amigo Néstor regresa, voy a contestar algunos comentarios que encuentro por acá y esperemos pues que no se me vaya a hacer un eco. Bueno, Andrés Piedrahita habla de los 3 seductores, pues realmente Robert Greene habla de los 10 seductores. Hoy no hemos tenido tiempo a hablar del tema, pero en la próxima vez vamos a hablar de ese tema. Bueno, hubo un tema sobre el que no quise opinar porque estaba el amigo Andy y la pregunta era para él. Sin embargo, quiero dar mi punto de vista al respecto. Cuando el amigo Andrés Piedrahita preguntaba de usted como santanderiano, las mujeres de allá es verdad que son arrechas y lo cascan a uno. Entonces, me parece que esa es la imagen estereotípica que también se ha creado, y yo debo contarles que también he salido con santanderianas y me parece que es un estereotipo, sino que hablan durito y parece que estuvieran enojadas, pero no quiere decir que todas sean arrechas o que todas le peguen a los hombres. Bueno, el amigo Hugo Antonio Curdanquín pues también había comentado algo sobre el tema del acoso de un hombre, sobre todo por cosificar el cuerpo y reforzar estereotipos. Bueno, este tema también me parece que ya lo habíamos trabajado y yo tampoco había dado mi punto de vista sobre ese tema, porque es cierto lo que dice el compañero Hugo. O sea, cuando un hombre acosa, generalmente utiliza robo de besos y cosas por el estilo, cogidas de mano no solicitadas. Y por eso, pues, me parece que es muy importante tener en cuenta eso. Ahorita termino de contestar algunas preguntas. Amigo Néstor, estaba aquí hablando con la gente mientras que vos volvías. Continúa, Néstor. yo no sé he tenido problemas con el internet últimamente, pero no sé en qué me quedé y en qué iba, no recuerdo. Néstor,
Estamos hablando de los cuentos de hadas, de los estereotipos, de las personas que se enojan porque les dicen princesas, o las personas que están buscando un caballero como el que vemos en los cuentos de los hermanos Grimm. Estamos hablando de temas, ¿se acuerdan estos? Sí, correcto. Entonces, yo veo de buena manera que se refieren de princesa o rey, porque a mí, de hecho, yo tengo una amiga que me trata de rey. Entonces me parece pues muy curioso. Y vos y yo tenemos un amigo que, que utiliza mucho la palabra rey, que es Daniel Ospina. Y yo no lo veo pues como nada de malo, nada malo, es un tratamiento de respeto, es para agradar, simplemente que si hay personas que son más sensibles o tocadas, entre comillas, hay personas que no les gusta que les diga así, y eso es normal. Hay mujeres que no les gusta que le digan mamacita o que les digan bebé. Eso es cuestión como de cada quien. Pero lo que yo sí cuestiono mucho, lo que usted remataba en su comentario anterior, era que hay veces que los hombres maltratadores logran su objetivo y que las mujeres se sientan más seducidas a ese tipo de hombres. Y eso, verdad, es lo que no termino de entender. Y eso creo que no lo entenderé, porque eso va unido a un comentario anterior que yo hice sobre el tema de aquel futbolista que antes no ligaba y que nadie miraba y se volvió futbolista reconocido, y no es que sea el más pinta de todos, pero cuando se vuelve reconocido, tiene renombre, se hace seductora entre las mujeres, y no son dos o tres, son varias detrás de esa persona. Entonces no sé en qué va eso. La verdad ahí sí, en ese tema sí no, no, no sabría qué argumentar. Para eso sí sería muy bueno debatirlo con mujeres que piensan sobre eso, ¿cierto? Porque en ese tema sí es como complejo y polémico, pues como para tratar. Sí, de hecho, se lo vamos a plantear a Viviana y a Melissa y a todas las mujeres del grupo, porque me parece muy interesante ese tema. Y también me parece que hay un tema que la vez pasada trabajamos, pero que hubo algunos aspectos que quedamos debiendo, sobre el tema de cómo se llaman las personas según su profesión y cómo antes no existían palabras para ciertos cargos y que algunas se están empezando a utilizar. Viviana, la compañera que ha sido 3 veces panelista de este espacio, en el grupo de WhatsApp nos compartió un texto que yo quiero discutir y me parece que sería excelente también para ir concluyendo la sesión de hoy. Vea, ella dice que matrimonio es una alianza y patrimonio es unos bienes de propiedad. O sea que la palabra matrimonio, ella considera en este texto, pues que es un texto que ella nos compartió, que hay una carga negativa hacia la mujer en la palabra matrimonio, porque patrimonio es de herencia, matrimonio solamente es de alianza. Matrona generalmente es una comadre o una señora viejita que no tiene gran poder en la sociedad, mientras que patrón, patrón puede ser Pablo Escobar, puede ser Uribe, puede ser el jefe de una empresa o puede ser cualquier líder. Entonces, matrona y patrón también demuestran algo ahí bien interesante para analizar. Además, porque hay un comentario de un amigo que no hemos contestado, que ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, el tema de Uribe, que Uribe fue condecorado por el partido machista colombiano de Dilberto Barreto Vargas como el hombre de las vigas de oro. O sea, Uribe es el cojón de oro y también es porque ven a Uribe como el patrón, así como veían a Pablo Escobar. Y por último, también está el concepto de mancebo, que es un mozo de poca edad, un muchacho de pocos años, manceba, que es una concubina
o es una mujer que se dedica a la prostitución, fulano que es, por ejemplo, X persona, y también fulana en alusión a las prostitutas o rameras. Verdulero, que es un hombre que vende verduras, verdulera, que es una mujer ordinaria y vulgar. Entonces, me parece que acá hay una discusión muy interesante que dejó planteada la compañera Viviana Castaño, y en Es ese muy aspecto bueno yo estoy de acuerdo con ella, pero yo quisiera conocer tu punto de vista, sobre todo, centrémonos en el tema de matrona y patrón, porque también hubo un compañero que nos comentó en yo el no, chat el tema de Uribe. ¿Me está escuchando, Néstor? yo, sí, yo lo escucho muy bien y yo realmente no comparto algunas palabras. Sí, Eh, matrona, hermano, matrona es una mujer líder, el centro de una familia, la mujer que siempre va a estar liderando cualquier cosa, así sea un comentario, la mujer en la casa es la que manda, o al menos yo veía el término matrona en mi abuelita, que era muy respetada por todos, por los sobrinos, por los hijos, que era lo que decía ella y se hacía. Y había un respeto impresionante hacia ella. Entonces yo veo matrona es como esa mujer recia, líder, que es el centro de una familia, que es la que toma decisiones, que es la que tiene la última palabra. En esa así asumo yo la palabra matrona. No la veo como algo como X, como si fuera una vieja anciana, no. Antes es la mujer más sabia y es la de carácter más recio. Y eso me recuerda mucho a mi abuela. sí, Néstor. Yo tampoco veo esas palabras como, entre comillas, malas del todo. Además que si, por ejemplo, Pablo Escobar fuera una mujer, quizás ni siquiera le dijeran la matrona, le dirían la patrona. Entonces, eso La también es algo, patroncita. es como pasa en el Vaticano, que a Juana, que fue la mujer que se hizo pasar por hombre y que llegó al sumo pontificado y que por un embarazo se dieron cuenta que era una mujer, nunca le dijeron Juana la mamisa, sino Juana la papisa. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí estaba el tema de la Y, crítica del y texto que también, proponía Viviana. Sin y, embargo, me y, parece que más allá del discurso, lo importante es el respeto, porque yo estuve en la cultura guayú y tuve la oportunidad de conocer un hogar en donde yo pagaba hospedaje por una hamaca y el hombre tenía dos esposas y tenía dos hijos con cada esposa, pero las que daban las órdenes en el hogar eran las mujeres. O sea, las mujeres decían, esto se hace así, esto se hace así. O sea, que era un patriarcado porque el hombre tenía dos mujeres, pero a la vez era un matriarcado porque las dos mujeres tenían eran las que más poder mandaban. sobre las finanzas del hogar. Entonces, eso Uh-huh. también es algo que hay que debatir, Es lo que es una ese tipo de matrona. matices. Es lo que es Exacto, una matrona. eso es una matrona. Y también acuérdense que también está la palabra mozo, que mozo es un mesero, que es el que hace los mandados. Y yo nunca he visto a una mujer que haga los mandados o que sea la que lleve los pedidos o haga domicilios. Me imagino que habrá, pero la gran mayoría siempre son hombres, ¿cierto? Entonces, no sé por qué se tipifican esas palabras. Por ejemplo, verdulero también es un hombre que da espectáculos y hace shows y hace escándalos, ¿cierto? Entonces, no se puede señalar que verdulera solamente es la mujer, no. Sí, estamos de acuerdo, Néstor. O sea, estos temas hay que mirarlos con lupa, concepto por concepto. Por ejemplo, el matrimonio para mí no es algo malo. Para mí el matrimonio es una institución y yo creo en la unión libre. Es una Ya que, sociedad. ya que uno no crea en la iglesia y en ese ritual de la iglesia, ya es otro tema.
pero me parece que matrimonio viene de mater y patrimonio viene de pater. Entonces, usualmente se asocia el matrimonio porque se le ve como algo más doméstico y el patrimonio como algo más económico, y de ahí viene la queja. Pero en este momento me parece que el patriarcado como sistema jurídico ya no existe. Existen algunas conductas en donde, por ejemplo, se le sirve primero la comida al papá, después a la mamá, después a los niños, hay una jerarquía. Al papá se le sirve más comida como por respeto en muchos hogares. ¿Vos qué pensás de eso, Néstor, que es tan cotidiano, pero no sé cómo será en tu casa o no sé cómo has visto vos eso en la sociedad, de que se le sirva primero la comida al padre, que al padre se le sirva más comida? ¿Qué pensás vos de ese tema? Pues yo realmente, yo he vivido en un entorno muy equitativo. La verdad, ese detalle sí nunca lo he percibido, honestamente. Honestamente nunca he percibido ese detalle de que se sirva más al padre o que el padre sea el primero que reciba la comida, no. Honestamente no. Yo sí lo he visto en algunos hogares y eso me parece que es algo curioso para analizar. Y también está el tema de los oficios del hogar. Todavía hay muchos hogares en donde la que cocina, barre, trapea es la mujer y el hombre es el que trae el dinero. Pero eso se está rompiendo de a poco. Sin embargo, este movimiento político de mujeres, estamos listas, que lograron una curula al Consejo de Medellín, tienen una propuesta muy curiosa y muy pertinente de buscar que se remunere a las amas de casa como si estuvieran trabajando realmente 8 horas o 10 horas, porque una ama de casa al barrer, trapear, cocinar, eso es un trabajo no remunerado y ellas consideran que eso tiene que ser remunerado. Es una propuesta polémica, lo sé, y por eso la traigo a este curso, porque este curso es de pensamiento crítico y acá hay que escuchar todas las tesis y todas las visiones. ¿Vos qué pensás, Néstor, de esa propuesta de dicho movimiento político, sobre todo que es liderado por mujeres, en el que también hay hombres, pero que la mayoría son mujeres? Pues que es novedoso y a la vez es polémico porque si bien es una propuesta hecha con todo el corazón, altruista, pero yo preguntaría, ¿y dónde se va a sacar el dinero para pagar tantas amas de casa? Aquí el censo en la ciudad de Medellín, ¿de cuántos hogares hay? ¿Cuántas mujeres hacen el rol de amas de casa? Entonces, a mí sí me parece algo utópico, pues, de que se llegue a aplicar eso. Néstor, yo pienso algo parecido. Me parece que el feminismo es una corriente progresista y el progresismo es un modelo de desarrollo que depende mucho del Estado. O sea, para que haya progresismo, tiene que haber un Estado que sea muy rico, muy asistencialista y que no sea corrupto. Por eso es que el progresismo en Colombia todavía no ha gobernado, porque en Colombia tenemos un Estado grande en tanto que se recaudan muchos impuestos, pero al robarse 50 billones de pesos al año por corrupción, es muy difícil que Colombia sea como Dinamarca, que es el ejemplo perfecto para mí de progresismo y de socialdemocracia. En Dinamarca vos pagás el 47% de tu sueldo en impuestos, pero el gobierno que administra esos impuestos no se los roba, o si roba, roba muy poquito. En cambio, en Colombia pagamos menos impuestos, pero casi todos se los roban. Y ya tenemos el escándalo de Reficar, el escándalo de agroingreso robo seguro, el escándalo de los bonos de Carrasquilla y muchos más escándalos. Entonces, por eso es que Colombia la tiene bastante difícil en la aplicación de esas políticas y me parece
que lo que vos decís es muy acertado. La propuesta es válida, es interesante, es bonita, pero económicamente no es tan viable y me parece que tendría que reducirse la corrupción a su mínima expresión para poder ejecutarla. Y también hay otro tema que me ha hecho pensar bastante y sobre todo porque la, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez lo dijo hace poco sobre un tema que ya habíamos discutido con Viviana, pero con esto que dice la vicepresidente, me parece que se abre un nuevo debate, que ella dice que si las mujeres prestan servicio militar obligatorio, esto haría que los miembros de la fuerza pública, llámense militares o policías, abusarían sexualmente menos de las mujeres, o sea que las mujeres ganarían más respeto al ser mujeres armadas. ¿Vos qué pensás de esa propuesta de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, Néstor? Pues que ese es otro salido en falso de ese personaje, porque eso no quiere decir que se reduzcan las violaciones. Eso no quiere decir pues que una mujer, incluso han habido temas de acoso sexual dentro de la institución de la policía y de los militares. Entonces, la propuesta de ella me parece también hilarante, porque ¿qué más puede pensar uno de este gobierno? Porque, o de desgobierno, porque realmente todo lo que comenta esta señora siempre es para causar polémica y lo dice con una inocencia y con, no sé, como si fuera tan, no sé, con una ignorancia o inocente o es que se hace, no sé, porque esa propuesta antes puede ocasionar que haya también varias violaciones, porque si hemos visto que militares han violado indígenas y los militares pasan mucho tiempo solos, si ven una mujer soldada, ¿qué puede pasar? Una mujer soldado. Entonces, no sé, me parece una propuesta muy traída de los cabellos. Néstor, totalmente de acuerdo. Me parece que eso es otra ducada, otra uribestialada. Por eso me parece que este tema hay que mirarlo con lupa. Por eso nosotros hemos tratado de citar autores como Robert Greene, como Naxos, como Nuria Varela, como Rosa Cobo. En ese sentido, hay un último tema que quiero que trabajemos pues antes de que demos por terminada la sesión de hoy. Me parece que es ese tema que ya también hemos hablado un poco con Viviana, pero que no lo hemos profundizado lo suficiente, me parece a mí. Es el tema que también ha generado pues bastante polémica en países como España, que es el asunto de la presunción de inocencia, que es algo que también se ha discutido, que si una víctima dice que fue abusada, hay que creerle solo por ella ser mujer y por ser la víctima. Y eso es algo que ha combatido mucho el youtuber Roma Gallardo. ¿Vos qué pensás de ese tema de la presunción de inocencia? Que si una mujer dice que yo la acosé, hay que creerle a la víctima sin que me hagan un debido proceso si realmente yo la acosé sexualmente. No, yo no estoy de acuerdo con eso porque me parece algo imprudente creerle ahí mismo la palabra a la mujer, porque la mujer, ya hemos visto casos de que hay mujeres que acusan a hombres para sacarle dinero o simplemente para dañarle la reputación. Entonces, siempre debe haber un debido proceso y una investigación exhaustiva de que esa situación fue así o no, porque una mujer tranquilamente le puede dañar la vida a un hombre diciendo alguna mentira, simplemente porque hubo un rechazo anterior o le cae mal
por tantas cosas. Entonces uno no puede ser, tomar ese tipo de cosas a la ligera. Me parece algo muy imprudente. Néstor, estamos totalmente de acuerdo, porque me parece que lo que se busca es la equidad, no la igualdad, ni mucho menos la supremacía. Y ese tipo de medidas terminan haciendo que a un inocente lo puedan meter a la cárcel, lo puedan matar sin haber hecho lo más mínimo. Y por eso me parece que en España se están pasando de la raya. Y acá en Colombia me parece que algunas personas quieren tomar ese mismo camino. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta Álvaro Uribe Vélez es inocente, Néstor. O sea, así de radical es el derecho. Muchos sabemos que han asesinado 9 testigos contra Uribe, como lo hemos hablado en el curso de los miércoles. Sabemos que Uribe tiene más de 100 escándalos, que ha sido el presidente con más escándalos en Colombia, pero lamentablemente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha sido de bolsillo, la Fiscalía General de la Nación también, la Corte Suprema de Justicia también ha sido de bolsillo, y por eso mismo me parece que en ese tema de Uribe se evidencia que la ley es muy radical en eso, por eso Uribe lo tienen que llevar a la Corte Penal Internacional. Y volviendo al tema de este curso, me parece que la palabra de una persona no es suficiente para demostrar un acoso sexual. Ahora, si hay un pantallazo por lo menos y la Fiscalía y la Unidad de Delitos Informáticos descubre que ese pantallazo es verdadero, que no es un montaje, ahí sí hay una prueba y uno puede ser procesado por acoso sexual. Pero que alguien me va a hacer condenar a mí su palabra contra la mía solo porque ese alguien es mujer, eso me parece que tampoco es justo. Y por eso en España yo a veces estoy de acuerdo con ese señor Roma Gallardo. Néstor, hay un último tema que nos falta por tocar hoy y que seguramente luego lo vamos a profundizar y que también ha sido motivo de debate en diferentes países y es ese asunto relacionado con el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales de hijos, un tema que también es bastante polémico. ¿Vos qué pensás, Néstor? ¿Que esas personas o parejas homosexuales tienen el derecho a adoptar hijos o no? ¿Que tienen que ser criados por un hombre y por una mujer? ¿Qué pensás vos de ese tema, Néstor? Yo en ese punto no veo problema. Yo no veo problema en eso. De hecho, conozco casos de una pareja de mujeres lesbianas que criaron 3 niñas. Eran 2 mujeres y un hombre. Producto pues de una relación anterior de una de las mujeres con un hombre, ¿cierto? Que tuvieron, ellos eran una pareja y tuvieron esos 3 hijos, ellos se dejaron y ella consiguió una pareja mujer. Y así crearon a sus hijos y hoy en día son personas mayores, los 3 con sus hogares, entonces yo no veo pues como problema o algún inconveniente pues de que parejas de hombres y parejas de mujeres críen a hijos. Me parece que todos tienen el derecho pues a hacerlo. Sí, Néstor, en ese tema estamos de acuerdo. Me parece que uno no puede demostrar que un hijo por ser criado por X personas va a ser tal cosa. Es algo totalmente contrafactual afirmar esa tesis. Lo que sí me parece es que en el tema de los padres separados, la custodia debería ser 50-50, porque es muy triste que los que somos separados nos toque ver el 20% del tiempo al hijo. Ahora, hay otro problema y es que el hijo o la hija están escolarizados
y lamentablemente los padres no tienen que vivir en el mismo barrio. Eso también complica un poco. La corte ya está dando el aval para que la custodia de los niños sea 50-50 si se puede. Y ese tema sí que me parece a mí delicado porque precisamente uno no tiene la custodia de los hijos por ser hombre. Y a uno le toca ser el padre que lo visita o que lo trae de vez en cuando. Y eso me parece que es injusto. Pero también está el tema de la escolarización de los niños. Pero si uno llega a vivir en el mismo barrio de la madre del hijo, y en ese contexto uno lo puede llevar al colegio también, o ahorita que la educación está virtual, me parece que la custodia debería ser 50-50 y ya habría que solucionar otros temas de transporte y todo lo demás. Sobre ese tema, ¿vos qué pensás, Néstor? Que la custodia se le sigue dando en el 80-90% de los casos a las mujeres solo por ser mujeres y están discriminando a los padres. O sea que es algo que entre comillas es patriarcal, pero que nos afecta a los hombres que somos padres. ¿Qué piensas de ese tema de la adopción de hijos, Néstor? Eso me parece totalmente injusto. Creo que los hombres tienen los mismos derechos de asumir la custodia y educación de sus hijos. Siempre hay una tendencia a favorecer a la mujer. Y eso que, y eso que dice que supuestamente estamos en una sociedad donde a las mujeres las desprotegen en sus derechos y ahí vemos que es totalmente lo contrario, que aquí es donde a los hombres se les vulneran esos derechos, porque siempre van a favorecer a las mujeres en la cuestión de educación de los hijos. ¿Y quién dijo que porque era la mujer tenía que estar el hijo siempre? Ahí tiene que haber equidad, 50-50, que haya que se comparta la custodia pues de esos hijos, porque el hombre tiene todo el derecho de educar a su hijo. Entonces no veo por qué siempre se tiene que favorecer a la mujer en ese sentido. Eso es para mí totalmente injusto. Néstor, ya llegamos al momento de resolver algunas inquietudes o comentar cosas que ha dicho la gente, porque hubo un comentario ahí que hizo un amigo de Uribe que no lo hemos respondido. Y también por ahí hay una compañera que de pronto sería panelista para el próximo lunes y hoy fue televidente, una compañera que ha estado activa en los últimos minutos y que nos ha compartido que el espacio le parece muy chévere. La compañera Magali Urrutia, un saludo para ella si nos está viendo todavía y esperamos que el próximo lunes a las 4 pueda ser ponente porque esa es la idea de este curso, que podamos traer gente nueva con ideas diferentes, porque este curso es de ustedes. Néstor, ¿alguna pregunta de las que ha hecho la gente o algún comentario lo querés ampliar? Porque ya estamos en la fase de las conclusiones. No. Los otros son como comentarios que ya lo referenciamos acá. Bueno, Néstor, yo solamente quiero dar una conclusión sobre una de las preguntas de la gente, que fue más bien en forma de comentario. Alguien mencionaba a Uribe, y cuando yo tuve un debate con la mexicana Fernanda Niket, yo le decía que Uribe era el reemplazo de Pablo Escobar, como el patriarca. Y cuando a Uribe lo condecora el Partido Machista Colombiano, me parece que ahí podemos ver esa figura que tiene Uribe como símbolo de la hombría, le doy en la cara marica, del hombre que no le tiembla la mano para actuar. Y así como tenemos a Uribe en ese prototipo, también está el prototipo del narcotraficante, que es el macho, que es el que tiene muchas mujeres. Y ese tema vamos a trabajarlo el próximo lunes, de cómo narcotraficantes, presidentes, mafiosos se vuelven prototipos de hombría. Y también hablar un poquito del tratamiento que le daban narcotraficantes como Pablo Escobar a las mujeres y aquella Wendy, ¿te acordás, Néstor? Wendy, la mujer asesinada que
fue novia de alias Popeye también, o sea, hablar de ese tipo de historias, porque me parece que ese aspecto lo tenemos un tanto descuidado y aprovechar que el compañero nos compartió ese tema, porque me parece que desde ahí podemos pensar no solamente el tema desde los géneros, sino también de la política, el narcotráfico y de lo que pensamos al respecto como ciudadanos y como seres políticos. Bueno, Néstor, pues llegó el momento de las conclusiones. Ya pues falta apenas un minuto para las 6, ya es el momento de concluir. Néstor, ¿qué concluís de esta sesión? ¿Qué tema le gustó? ¿Qué tema le gustaría que tratáramos aparte del tema de narcotráfico y patriarcas? Pues dentro del curso, pues hablar de narcotráfico no me parece como adecuado, pues la verdad sería para un curso diferente. No, Yo pero no es creo de que narcotráfico, es de mujeres, mujeres que han sido víctimas de narcotraficantes, como Wendy. O sea, no es de narcotráfico en esto, sino de mujeres que han sido víctimas de narcotraficantes. U hombres también, que, porque recordemos que Carlos Leder también hacía el amor con muchachos, ¿sí o no? entonces, sí, yo de todas maneras tenía la expectativa de hablar en la sección de hoy, y lo podemos hacer dentro de 8 días, sobre la violencia de la mujer hacia el hombre y sobre todo esa violencia verbal que me gustaría tocar. Lo otro fue muy entretenido, y hablar con Andy también. Sí hace falta la visión femenina para estos temas. Esa es mi gran conclusión. Sí, Néstor, pero reitero que el curso de narcotráfico, pues lo trabajamos en los cursos de historia, pero acá no es de narcotráfico, sino ni de mujeres narcotraficantes tampoco, sino que es como el narcotráfico dejó muchas víctimas solo por ser mujeres, porque el narcotraficante se enamoraba de ellas y como ellas no le hacían caso, la mataban. O le hacían caso, luego lo dejaban y luego las mataban. O sea que no solamente es el caso de Wendy, sino que hay muchos casos más. Ese es honesto lo que yo proponía y también quiero que lo discutamos con Viviana, que lo discutamos con Magalí, que Magalí todavía está conectada. Mi conclusión, Néstor, es que este tema hay que seguirlo estudiando, sobre todo desde la vida cotidiana, desde la antropología, desde la historia, desde la sociología, desde las ciencias políticas, desde la psicología, porque los antiseductores siguen siendo personas de moda. Todavía siguen habiendo personas sofocantes, personas brutas para cortejar, personas que roban besos, como decía Viviana la vez pasada, personas que cogen la mano a la fuerza, personas que tratan mal a la mujer porque no les hizo caso. Y también lo vimos la semana pasada de aquellos que insultan a las feministas como feminazis solo porque no están de acuerdo con ellas, con esa comparación absurda que ya habíamos refutado entre las feministas y Hitler. Entonces, me parece que el tema que vos planteás sería muy bueno trabajarlo también el lunes, porque el lunes vamos a tener más panelistas y ojalá que Magali nos pueda acompañar, que Cindy nos pueda acompañar, que nos pueda acompañar también Viviana, porque me parece que ese tema hay que discutirlo con el mayor rigor posible, que también existe la violencia en contra del hombre y que también se ataca al hombre por ser hombre. O sea, que esto no es solamente un curso de mujeres o que el enfoque de género solamente es femenino. Hoy hemos demostrado eso. Y sobre el tema de los seductores, que hoy no lo trabajamos, también lo podemos ir trabajando para la próxima clase, porque si estudiamos los seductores, que son 10 tipos según Robert Greene, como hoy estudiamos los tipos de antiseductores, vamos a formar una masculinidad que no va a abusar sexualmente de las mujeres y que va a saber sus límites, porque la mayoría de acosos sexuales son en contra de las mujeres y perpetrados por hombres. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, ya no hay más conclusiones. Néstor, ¿cierto que no hay más preguntas? Yo no veo más preguntas en el chat, ¿o sí? No, para nada. Bueno, entonces, a la gente que todavía está conectada,
hoy a las 8, todavía no sabemos si vamos a transmitir por StreamYard o por Zoom. En todo caso, vamos a tratar de transmitir por Facebook, eso sí. La plataforma que elijamos es que nos permita transmitir por Facebook. Vamos a hablar de COVID-19 y biopolítica en la cuarta sesión. Vamos a tener panelistas que van a debatir tesis contrarias, panelistas que están a favor de la visión oficial y otros que están a favor de las visiones conspirativas o extraoficiales. Esta vez vamos a tener mejor orden, vamos a empezar a las 8 de la noche, vamos a silenciar micrófonos a quienes respeten el uso de la palabra, entonces les esperamos esta noche para que hagamos la cuarta sesión del curso de COVID-19 y de biopolítica, siempre desde una perspectiva crítica, epistemológica, analítica. Néstor, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Un abrazo para usted, para toda la gente que todavía está conectada, para la gente que estuvo conectada, y nos vemos hoy a las 8. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros.